están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Soy Celeste Jiménez, catedrática universitaria, analista y consultora política. Y recuerden que he creado este espacio para ustedes, para intentar entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala local, nacional, regional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra realidad y terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así es que siéntanse bienvenidos el día de hoy para hablar de el tema político de la región que pues más apremia, acontece y del que hay que conversar, las elecciones en América Latina. ¿Qué está pasando en este 2023? ¿Qué análisis prospectivo podemos hacer en medio de estos acontecimientos para ver qué escenario político nos espera en la región latinoamericana a 2024? Y es que es esta vuelta continua a la izquierda en América Latina. Hemos visto desde 2022 con Boric en Chile, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, primer presidente de izquierda en Colombia. Está, por supuesto, la vuelta de Lula da Silva en Brasil, la situación con Pedro Castillo en Perú, que si bien que en este momento mantiene al Estado un poco fuera de la izquierda, con una crisis política que de hecho trajo a su familia por medio del asilo político a México. Lo cierto es que la tendencia a la izquierda en América Latina ha estado marcando pauta ya desde las elecciones del año pasado. Por supuesto, tengo que decirlo, no desde el año pasado, pero sí con México un poquito encabezando esta gira, este vuelco a la izquierda en la región latinoamericana, con López Obrador a la cabeza de un movimiento político, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que definitivamente en tiempo récord ha conquistado todo el sistema político mexicano, que definitivamente ha modificado el sistema político mexicano con una profundidad que va a terminar de concretarse en las elecciones también a 2024, ¿no? En donde muy probablemente, si no es que ya todos sabemos que esa es la perspectiva para este país, pues la izquierda siga ganando y siga consolidándose en el país. Pero lo cierto es que, les digo, no puedo dejar de decirlo, con un poquito México marcando el liderazgo de este vuelco a la izquierda. Lo cierto es que América Latina ha estado ganando a la izquierda en toda esta última etapa político-electoral, ¿no? Repito, Lula da Silva, vuelta a Brasil, Boric en Chile, la situación con Pedro Castillo, que definitivamente pues, era un presidente de izquierda y que en este momento está en crisis política en Perú. De todo eso les debo análisis y por supuesto pónganme aquí en sus comentarios de qué tema en específico quieren que platiquemos. Y por supuesto la llegada en Colombia de Petro, ¿no? Definitivamente un marcaje muy claro hacia la izquierda en América Latina que se acaba de revivir estas semanas pasadas, este pasado fin de semana, con pues el triunfo ya de Fernando Arévalo en Guatemala, ya primer presidente de izquierda en casi 40 años en Guatemala, lo que no había sucedido, y por supuesto Luisa González a la cabeza en Ecuador en la primera vuelta, también candidata de izquierda. También esta primera mujer que marca un porcentaje tan alto, casi el 40% en la primera vuelta en Ecuador, lo que definitivamente marca que Ecuador en octubre tiene su segunda vuelta. Lo más probable es que se garantice el papel de Luisa González como presidenta de Ecuador. Hoy por hoy Fernando Arévalo como presidente de Guatemala. Pero lo cierto es que en medio de toda esta vuelta, de toda esta vuelta a la izquierda, en medio de este vuelco político de la región entera, que aparte nos está haciendo congeniar de forma política de manera tan trascendente, que eso está generando acuerdos en la región, programas de colaboración con la región, etcétera, etcétera, que definitivamente nos hablan de fortalecer la región latinoamericana frente al mundo con, con esta forma de concretarse ya de alguna forma la izquierda en América Latina. Pero en medio de todo esto, pues, a ver, ningún sistema político es perfecto, ningún movimiento político va sin errores, y en ninguno de todos estos cambios y de todos estos programas, y en medio de toda esta vorágine política, no podemos hablar de ningún sistema político perfecto y tampoco podemos hablar de la falta de errores, de a lo mejor la falta de cumplimiento de algunos resultados, o definitivamente de las crisis, porque además venimos de una época en la que estamos sobreviviendo la pospandemia, ¿no? De una crisis económica también en América Latina, de algunos gobiernos o que no han podido cumplir algunas metas, o de algunos ciudadanos que no se sienten pues acogidos por sus gobiernos o que no se sienten contentos con los resultados, lo que definitivamente, y ahí sí como análisis
lo que podemos decir es que han encontrado, desafortunadamente, muchas veces respuesta tanto los ciudadanos como los movimientos políticos en América Latina, su espacio en la ultraderecha. Si quieren saber más de todos los riesgos y por qué hablo con esta cara de seriedad que trae consigo la ultraderecha, aquí está el videito, se los dejo también en la cajita de información, justo con este crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo y en América Latina como región en particular. Arrancamos esta tercera temporada de Poder RI y lo cierto es que la ultraderecha ha ido encontrando espacios y lamentablemente está encontrando espacios en América Latina. Al día de hoy está encontrando espacios en los que puede germinarse propuestas políticas y programas que definitivamente nos pueden llevar a una crisis en mayor o menor medida, tanto política como social o incluso de seguridad, de lo que tenemos que hablar y que tenemos que proyectar. Entonces, desafortunadamente, estos movimientos de ultraderecha han ido encontrando espacio y han ido encontrando espacio en América Latina como resultado de pues la falta de compromisos cumplidos por los gobiernos actuales en América Latina, pero la falta de cumplimiento de estos resultados prometidos con prontitud, ¿no? Digamos, a falta de la prontitud, a causa de la crisis económica, a causa de todos los fallos que pueda traer cualquier gobierno consigo, a causa de la falta de esperanza que se tiene tal vez en algunos espacios de la América Latina, pues la ultraderecha está encontrando espacios y si no tenemos cuidado con eso, muy probablemente este vuelco de la izquierda, que es casi total en América Latina, pueda verse afectado. A ver, estamos hablando de que en América Latina casi hoy todos son de izquierda, ¿no? Definitivamente. Tenemos a El Salvador de derecha, a Paraguay, a Uruguay y a Dominicana, parece que son todos. De ahí en fuera, que toda la América Latina se está pintando de rojo de una forma absoluta. Como mujer de izquierda, sabrán ustedes que lo celebro y además celebro también la comunión de los gobiernos, la comunión de las ideas políticas de desarrollo del Estado, de la idea del estado de bienestar cumpliendo, que en común nos hace encontrar programas comunes. Eso definitivamente creo que es pues un gran paso para la América Latina como región, que está encontrando también progreso en la Unión, definitivamente. Entonces por eso estoy muy contenta por ello. Sin embargo, no podemos dejar de decir que en los casos en los que la izquierda o las políticas de izquierda o los gobiernos actuales no han encontrado con demasiada prontitud resultados o suficientemente efectivos o que a la gente la hagan sentir contenta y contenida y apoyada o con mejor calidad de vida en términos muy simples, pues se encuentran en la ultraderecha, les digo, tanto los ciudadanos por quién votar como los políticos que proponer. Y eso de verdad, repito, si quieren irse a por qué me está dando tanto miedo la ultraderecha y por qué hablo con esta seriedad de ese riesgo, pues aquí está el videíto, también se los dejo en la cajita de información, ya está en el canal, el videíto de por que corremos riesgos con la ultraderecha, pero hoy particularmente pues vamos a hablar de cuáles han sido los resultados electorales en este último mes, en estas últimas 2 semanas en América Latina, 2-3 semanas en América Latina. ¿Por qué? Pues cuál es el escenario en el que ha triunfado la izquierda en Guatemala, que está por triunfar en Ecuador, y qué pasa con este movimiento de ultraderecha en Argentina particularmente, que de hecho se pone como triunfador en las primarias. ¿Y qué son las primarias? ¿Y de qué les estoy hablando? ¿Y por qué primera y segunda vuelta? Pues voy a intentar ir país por país de la manera más concisa que puedan. Ya conocen que luego de repente me voy demasiado profundo o viajo demasiado en la explicación, pero voy a intentar ser bastante concisa porque definitivamente estamos hablando de elecciones de otros países y definitivamente estamos hablando de condiciones que ameritarían un video por caso, ¿no? Me ponen aquí en los comentarios qué quieren repasar, qué quieren estudiar, qué casos quieren ir viendo a detalle y definitivamente les debo el análisis de este crecimiento de la izquierda en América Latina, definitivamente sí, porque pues todo el año que no estuve, porque estaba un poco fuera del escenario, pues definitivamente era para analizarse, porque fue cuando llegó Boric, fue cuando ascendió nuevamente Lula, fue cuando llegó Petro. Definitivamente la crisis de Perú con Pedro Castillo, con su familia a la cabeza, pues definitivamente tenemos que desarrollarlo. Pero si de verdad necesitas algún caso en particular, pues aquí siéntate bienvenido en los comentarios y vamos a intentar explicar entonces qué pasaron
¿qué ha pasado estos 2 fines de semana, 3 fines de semana anteriores, dependiendo del día en que estés viendo este video? Pero ¿qué ha pasado en este mes de agosto en la América Latina y qué escenario se puede proyectar para la región entera hacia 2024 con los resultados electorales? En Ecuador, primero, como les dije, a ver, Ecuador acaba de quedar a la cabeza y a ver, les explico esto de primera y segunda vuelta. En México, nosotros estamos muy aterrados con el asunto de la reelección por toda nuestra historia y por lo que nos han enseñado sobre la reelección y porque tenemos un miedo absoluto a las dictaduras que afortunadamente nos ha mantenido lejos de cualquier sistema dictatorial, lo que nos ha mantenido completamente lejos y a distancia de cualquier dictadura, pero lo cierto es que nuestros presidentes no se reeligen ni una sola vez por todo como miedo, como contención, como mesura, como distancia que le tomamos a la reelección, ¿no? Estoy hablando de la segunda vuelta que no tiene nada que ver con la reelección, pero porque les quiero explicar todo el proceso electoral en gran parte de la América Latina. Y tampoco sabemos qué es eso de segunda vuelta. A ver, para nosotros la democracia aquí en México es mega directa, ¿no? O sea, salen todos por los que hay que votar, porcentaje, con un 1% que gane el otro, ya quedó y bye, ¿no? Y bye, amigos, nos vamos de ahí literalmente y gana el que ganó con más porcentaje, dura un periodo presidencial, son 6 años y bye. Ok. No puede volver a reelegirse jamás. Ok, ¿qué pasa en la América Latina? Para empezar, en la América Latina, el periodo presidencial en la mayor parte de la América Latina, cuando digo así es porque estoy generalizando y para que entendamos un poquito los procesos que vamos a analizar hoy, pero pues obviamente no es cada caso particular, no es todos los casos, sino es cada caso en particular. No estoy hablando de la generalidad de América Latina. Los periodos presidenciales son de 4 años y al finalizar los 4 años se puede volver aspirante quien ha sido presidente. Me parece que eso en Colombia está cambiando, también hay que revisarlo porque me parece que Petro ya no va a tener esa posibilidad, pero bueno, en teoría lo que pasa es que se puede reelegir este mismo que fue presidente, igual que en Estados Unidos, por otros 4 años, entonces su periodo dura 8 años y ya ahí acaba, o puede cambiar en 4 años por otra persona. En México eso está castigadísimo y eso no nos parece y todo el mundo tenía terror, entonces, todo el mundo tiene terror por la historia, como les digo, entonces no tenemos reelección. Pero además, les digo, no tenemos segunda vuelta porque nuestra primera vuelta, nuestras elecciones siempre son una vuelta y ya, o sea, el que quedó con mayor porcentaje, el voto se divide y se acabó. No, en América Latina se lanzan varios candidatos y los 2 más altos van a una segunda vuelta, es decir, la gente que votó a lo mejor por el tercer o cuarto lugar puede decir, pues no, pero pues, híjole, ya ubican esto que en México se dice mucho como de voto útil, o sea, de no, es que tengo que usar mi voto útil porque si no voto por el que va en segundo, probablemente mi voto se pierde porque el tercero ya perdió o el cuarto ya perdió, etcétera, etcétera. Bueno, en América Latina, en general, pues no te mortificas por eso, porque votas por el que te importa de entrada y si ese pierde, se va a tercer, cuarto lugar, ya no va a segunda vuelta, los 2 primeros lugares se van a segunda vuelta. Y esos 2 primeros lugares vuelven a competir de tal forma que aquellos que se quedaron sin su candidato vuelven a tomar una decisión. Pues me gusta más el que sí va a la cabeza o me gusta más el segundo, etcétera, etcétera. Y así es como Ecuador en este momento está en su primera vuelta. Sin porcentaje suficiente para no ir a una segunda, pero a ver, también eso puede pasar en la América Latina. Dependiendo de cada país, si el que queda en primer lugar obtiene un porcentaje significativo en contraposición del segundo lugar, pues ya no hay segunda vuelta necesaria, ¿no? O sea, ya se queda y ganó y hasta ahí. Pero en este momento en Ecuador, pues se van a ir a una segunda vuelta en octubre. Entonces, en este momento todavía no hablamos del nuevo presidente, la nueva presidenta de Ecuador. Sin embargo, en esta primera vuelta acaba de quedar a la cabeza Luisa González, candidata de la izquierda, afín por supuesto a lo que fue el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, un gobierno de izquierda y definitivamente pues casi con el 40% de los votos, 37-38% de los votos versus un casi 30% de Daniel Noboa, que es quien llega a segundo lugar, un candidato que llama la atención por su juventud, 35 años, como nuevo bueno, no completamente nuevo, pero pues nuevo en este escenario ya de la candidatura a la presidencia de la República, y van Daniel Noboa y Luisa González a la segunda vuelta en Ecuador el mes de octubre. Lo cierto es que Luisa González
arrasó con casi el 40% de las votaciones en Ecuador, lo que nos deja hacer un análisis prospectivo muy simple de que octubre muy probablemente este resultado se repite. Vamos a ver qué tanto gana, qué tanto pierde, qué tanto se dividen el resto de los votos entre Daniel Noboa y Luisa González, pero Luisa González va a la cabeza y definitivamente está marcando historia, porque además es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer llega con tanto porcentaje por encima en la primera vuelta y pues que básicamente está marcando el triunfo a la izquierda de aquí a octubre. Muy probablemente estemos festejando ya su reconocimiento como presidente del Ecuador. Esto en medio de toda una crisis político-administrativa en Ecuador, porque uno de los contendientes a la presidencia fue asesinado justo unas semanas antes y de hecho en este momento Guillermo Lasso hace 3 meses que acaba de disolver el Congreso. Entonces hay una crisis y de alguna manera adelantado las elecciones. Entonces hay una crisis político-administrativa en el Ecuador que está viviendo además un problema de seguridad porque uno de los candidatos es asesinado, no tienen Congreso. Definitivamente la votación estaba ahí, pero en medio de todo eso, Ecuador acaba de tener una de sus elecciones más exitosas, una primera vuelta exitosísima, porque el 82% de la población salió a votar. Es una de las elecciones más exitosas en términos de convocatoria, en términos de asistencia a las urnas. El 82% de los ecuatorianos salieron a votar y es que están marcando pauta de que en América Latina los cambios los hacemos mediante las urnas. Acaban de dejar a Luisa González a la cabeza. Definitivamente Ecuador en este momento está viviendo probablemente ya el regreso a izquierda desde Rafael Correa. Y lo cierto es que en medio de las candidaturas ya en este momento pasadas, ya en este momento con Luisa González y con Daniel Noboa enfrente, para la segunda vuelta y con Luisa González a la cabeza, pero pues sí, por ejemplo, un candidato que había sido francotirador, un ex francotirador que proponía medidas de seguridad o de prisión más longevas, como en el caso de El Salvador con Nayib Bukele a la cabeza. Entonces, definitivamente estas medidas de ultraderecha o estos candidatos de ultraderecha que tienen otra preparación, que tienen otro camino profesional, que de repente deciden llegar al camino de la administración pública, pues está dando también en Ecuador. Afortunadamente no triunfó, afortunadamente también está triunfando la izquierda en Ecuador y esperamos la segunda vuelta en octubre. En medio de toda esta situación caótica en el Ecuador, esto sucederá en 2 mesecitos y probablemente estemos ya festejando, como les digo, la presidencia de Luisa González. El caso de Guatemala pues es mucho más certero, porque en Guatemala acaba de triunfar Fernando Arévalo versus Sandra Torres, ex primera dama y aparte ex candidata, ya como en su tercera ronda de intentar conquistar la presidencia de Guatemala, y ya hoy por hoy con un 58% de los votos, por lo tanto ya es presidente versus un 30 y tantos por ciento de Sandra Torres. Fernando Arévalo se acaba de consagrar presidente de Guatemala, la vuelta a la izquierda en Guatemala, como les decía, después de 40 años. Una elección sumamente significativa porque para Guatemala también estaba ahí esta falta de certidumbre, esta como poca confianza en las instituciones. Definitivamente se esperaba saber qué pasaba con Guatemala, si sí se giraba hacia la izquierda, porque han surgido muchos ideólogos de ultraderecha en Guatemala que definitivamente pues había que ir dejando atrás si se quería consagrar administrativamente y políticamente exitoso un movimiento, y se acaba de conseguir con Fernando Arévalo a la cabeza. De hecho, Fernando Arévalo, como ganó con el 58, ya fue felicitado por Nayib Bukele, ya fue felicitado por Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, y además Arévalo lo que dijo fue: ya hablé con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador, y ya estamos hablando de seguir haciendo camino conjunto y de seguir aumentando los programas en comunión, porque finalmente nuestra frontera no tiene que ser un territorio que nos divida, sino un lazo que nos une. Entonces, definitivamente, como ustedes saben, ya con Guatemala, con El Salvador, con Honduras tenemos el programa, el Pacto Integral para el Desarrollo, que es finalmente un programa de desarrollo social, agrícola, en toda la parte de Centroamérica, con el Triángulo Dorado, entre México y Centroamérica. Entonces, definitivamente que en este momento llegue un gobierno parecido, llegue un gobierno con las mismas aspiraciones, llegue un gobierno
con similitudes administrativas, pues definitivamente esto va a hacer que la izquierda latinoamericana se siga fortaleciendo. Ahora, en este momento en Guatemala también existe ya pues, una serie de conversaciones alrededor del nuevo conteo. Sandra Torres no está muy convencida de los resultados. Se va a llamar a la revisión de los votos computalizados, del sistema, etcétera, etcétera, porque de alguna manera probablemente desde la oposición se va a empezar a acusar a Fernando Arévalo de haber contado mal o de que las empresas que están haciendo el conteo o la organización que está haciendo el conteo definitivamente pudo haber falseado algunos números, pero lo cierto es que no, lo cierto es que está reconocido ya internacionalmente, lo cierto es que ya ganó con el 58% de los votos, lo cierto es que si ustedes ven a la población guatemalteca está muy feliz con los resultados, pero bueno, esto probablemente se va a empezar a hablar, ¿no? Y probablemente se va a empezar a decir por ahí que en Guatemala los resultados están siendo revisados, simplemente, pero un 58% versus un 30 y tantos por ciento, pues lo más probable es que todo quede en paz y que todo sea en términos, pues sí, muy pacíficos, muy diplomáticos y muy de acuerdo con, pero pues van a revisar. Lo cierto es que Fernando Arévalo ya conquistó, Fernando Arévalo es el nuevo presidente de Guatemala y la izquierda es, por votación de los guatemaltecos, la izquierda ha vuelto a Guatemala, después de muchos años. En el caso de Ecuador, pues estamos pronosticando que pase lo mismo para el mes de octubre con Luisa González a la cabeza. Todavía falta ver los resultados, pero definitivamente pues es algo que puede que suceda, ¿no? Porque pues 40% de los votos le lleva más de 10 puntos al segundo Daniel Noboa, entonces lo más probable es que vuelva a suceder. Sin embargo, pues estamos cautelosos, estamos en espera, y lo que sí estamos viendo es un retorno del movimiento izquierdista por parte de los ciudadanos ecuatorianos que, como les digo, salieron en un 82% a votar. Ahora, el caso de Argentina. El caso de Argentina es distinto porque Argentina hoy por hoy está dirigido por Fernández, presidente de izquierda. Pero el caso de Argentina en las primarias es distinto porque en las primarias acaba de quedar vencedor Javier Milei, básicamente un candidato de ultraderecha, un hombre que se define a sí mismo como anárquico-libertario, un hombre que de hecho no es que solo le parezca que el Estado deba tener administración, un hombre que le parece que el Estado debería ir desapareciendo, y pues finalmente un personaje, más bien un presentador de televisión, personaje estridente, que hoy por hoy está conquistando las primarias en Argentina, que ahorita les explico qué onda con las primarias en Argentina y si son simplemente para la definición de candidatos, pero de alguna manera te permiten ver cómo está la votación en Argentina, y definitivamente su avance pues está preocupando incluso a la sociedad argentina, que entre que votó por él y los que no votaron por él, y hay una preocupación importante en la sociedad argentina por los resultados de las primarias. Pero más allá de lo que decida el pueblo argentino, porque finalmente en el uso de su soberanía van a decidir qué es lo que quieren, más allá de que sean contraposición esta ultraderecha con el gobierno de izquierda que hoy por hoy los gobierna y con el que hoy por hoy tienen afinidad, pues las propuestas que están ahí sobre la mesa son lo que definitivamente tiene que preocupar y ocupar, ¿no?, a la conversación. A ver, les explico. Las primarias o finalmente elecciones PASO en Argentina no son todavía la primera ni la segunda vuelta. La primera vuelta viene en octubre, la segunda vuelta viene en noviembre. Lo que son las PASO son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son unas votaciones que a eso se refieren. Son primarias porque van a definir a los candidatos de todos los partidos que van a proponer a alguien para la presidencia de Argentina, ¿sí? Primarias. Abiertas, eso quiere decir que así no tienes que ser miembro ni militante de ningún partido político, pues vas y votas, ¿no? Simultáneas es que todos los partidos políticos van a participar, todos los partidos políticos que aspiran a tener un presidente van a participar. Y obligatorias, se refiere a que pues tanto todos los ciudadanos tienen que ir, por ejemplo, como el voto en México, ¿no?, que es pues libre y obligatorio, que es finalmente un derecho y una obligación. Lo cierto es que también es obligatorio para todo aquel que quiere ser aspirante a la presidencia argentina por cualquier partido. Entonces, realmente las primarias fueron la definición de candidatos. Ahí la cosa es que como son simultáneas y todos los partidos o todas las fuerzas políticas a la presidencia de Argentina
están buscando un espacio, todos van a participar y el 100% se va a dividir en todos los partidos. Por lo tanto, puedes empezar a proyectar y a pronosticar, incluso a hacer este análisis prospectivo de pues quién va ganando, qué fuerza va arriba, qué fuerza va abajo y qué candidato va a la cabeza o qué candidato va en segundo o cómo está ahí el asunto. Porque, a ver, cada fuerza en teoría presenta más de un candidato, ¿sí? Y el candidato que gane, pues se va a quedar como candidato de esa fuerza política. Por ejemplo, en el oficialismo argentino, Unión por la Patria ganó, y lo que pasa es que ganó el segundo lugar de preferencia como candidato, pero ganó el actual ministro de Economía, Massa, y entonces él gana, él se queda y ganó con un 20 y tantos % de los votos. Lo cierto es que quedó debajo de Milei, que Milei va por La Libertad Avanza, que es básicamente su creación política, su partido político, pero él no tiene competencia, entonces él iba solo. Entonces La Libertad Avanza va con un 30% versus Massa, que iba con un 22%, pero es que además hacia Massa se le sumaran los otros votos del oficialismo porque él ya ganó a la otra candidatura, finalmente también puede quedar debajo de Milei, que pues, no se sube un 28% versus un 30%. Lo cierto es que las tres fuerzas partidistas en Argentina se dividieron un 30% aproximadamente, ¿no? Unión por la Patria, que es el oficialismo, Juntos por el Cambio, que es esta fuerza, digamos, de oposición de siempre, un poco partido de derecha, y La Libertad Avanza es este nuevo partido, esta nueva fuerza política creada por Javier Milei de ultraderecha con el 30%. Lo cierto es que las otras dos fuerzas, sumando sus votos, andan alrededor del mismo 30%, 28%. Massa, por ejemplo, es el segundo candidato a preferencia. No sé si estoy siendo clara, pero duditas aquí en los comentarios. Con las sumas y las restas siempre nos confundimos, pero es así. A ver, va por La Libertad Avanza Javier Milei con 30%, el candidato del oficialismo más el ministro de Economía va con el 22%, pero si le sumas lo de su otra candidata, lo de su compañera que ha perdido contra él, pues suma 28%, y Juntos por el Cambio un 28% también, 27%. 28%, 27%. Lo cierto es que la fuerza con menos porcentaje, la fuerza partidista con menos porcentaje fue la del oficialismo. Eso pues, da resultados de lo que la gente en Argentina está pensando, pero Juntos por el Cambio, que es la fuerza opositora, lo cierto es que anda bastante cerca, o sea, son básicamente las dos fuerzas secundarias, porque la fuerza política con más votos en estas primarias fue La Libertad Avanza de Javier Milei, con Javier Milei único candidato, por eso obtuvo también más, por el 30%, pero es que ese 30 versus, así le sumaras a los otros, pues 28, ¿no? 30 versus 22 en realidad, que es el segundo candidato más votado, Massa, es del oficialismo, el actual ministro de Economía. Aquí el asunto es quién es Javier Milei y por qué la conversación en Argentina está girando, y en América Latina está girando alrededor de quién es Javier Milei. Como les decía, es un personaje, presentador de televisión, personaje bastante estridente, que en realidad no se había dedicado a la política hasta ahora que es diputado, y pues hasta ahí, ¿no? Y que ha decidido emprender una fuerza política para gobernar Argentina, que se define como anarquista libertario y que tiene propuestas en relación a la desaparición del Estado, al resquebrajamiento del Estado, a la disminución del Estado, para que quede todo en manos de particulares. Ahora, en medio de esa primera propuesta, que preocupa evidentemente, porque lo que dice básicamente es, pues vamos a eliminar el Estado, a reducir el Estado y empezar a dejar todo en manos de particulares, se refiere a la fuerza, o sea, absolutamente a todo, empieza a proponer una serie de medidas que puede que den resultado a Argentina o que definitivamente no lo van a dar y que incluso nos lleva a discusiones éticas mucho más profundas. Algunas de estas propuestas son la dolarización de la economía, que ya Argentina en algún momento tuvo su historia de intentar en la década, cuando empezaba el milenio, cuando empezaba el 2000, que tuvo resultados pues no favorecedores. Están solamente 3 países en la América Latina dolarizados, con eso Ecuador, que no tuvo buenos resultados tampoco,
Panamá, pero pues que Panamá de alguna manera trabaja de la mano con Estados Unidos, así que tiene una realidad bastante distinta, y El Salvador, básicamente por el asunto del Tratado de Libre Comercio. Entonces, definitivamente la dolarización de la economía pues tendría que discutirse y tendría que verse la viabilidad, porque ya se intentó en Argentina en la década de los 2000, cuando incluso el expresidente pues, fue bastante criticado, cuando de la Rúa sale del país, toda esta crisis política en la que no se logró. Pero es que además de la crisis político-económica que se pueda generar por la dolarización de la economía, propone la eliminación del Banco Central. Y lo cierto es que el Banco Central en Argentina es autónomo. Entonces, sin Banco Central, pues no habría cómo dolarizar la economía. También propone la eliminación de cualquier relación con China, por China no ser libertario, dice Javier Milei. Pero en este momento la relación argentina con China en términos comerciales, por ejemplo, es bastante profunda, entonces es bastante cercana, entonces pues está proponiendo también la eliminación de cualquier relación con China. Además de eso, está proponiendo, por supuesto, la eliminación de todos los programas sociales, la eliminación del servicio de salud pública, la eliminación del servicio de educación pública, es decir, las universidades públicas corren riesgo en Argentina con la llegada de Javier Milei, los hospitales, por supuesto, y ya en términos mucho más drásticos está proponiendo la eliminación de todos los programas sociales, pero ya en términos de seguridad, que eso es bastante grave, porque sí hay ya una serie de programas sociales de los que incluso vive parte de la población argentina. En términos de seguridad está proponiendo eliminar el problema de inseguridad legalizando la compra y importación de armas, es decir, para que los ciudadanos argentinos se sientan seguros, que compren sus pistolas y las traigan consigo. Además de proponer, para no participar en ningún programa de donación de órganos, está proponiendo el incentivar el mercado de órganos en Argentina, es decir, dice cómo es tu cuerpo, tú puedes vender tu riñón, tú puedes vender tu corazón, tú puedes vender tus órganos, y por qué el Estado va a tener tus órganos. O sea, básicamente quiere que no sea donación de órganos, sino venta, que cualquiera pueda vender su hígado, y que además no sea por medio de donación, sino que tú lo vendas y tú lo compres y así, y lo hagas tú, y porque el Estado lo tiene que hacer, y nada que ver. Incluso está hablando de privatizar las calles, para que no todos paguen por la pavimentación de las calles, pues que casi que pagues solamente por pasar por las calles, o sea, ¿y qué calles? Pues las que te tocan pagar, ¿no? Definitivamente ya en un escenario esto distópico, ¿saben? De película de fin del mundo, porque estamos hablando de vender tus órganos, estamos hablando de portar tu arma, estamos hablando de pagar por la calle en la que pasas, estamos hablando de la eliminación del Estado en todos los sentidos. Eso es en cuanto a su propuesta. Cuando hablamos de su propuesta estamos hablando de eso, de la eliminación del Estado en todos sus sentidos. Es decir, el Ministerio de Tecnología, el Ministerio de Ciencia y Cultura, todos los quiere desaparecer. De hecho, dice que la ciencia y la tecnología se la va a dejar a la industria privada. Entonces las universidades, los académicos, los investigadores, finalmente las personas que viven de los programas sociales, digamos que todos están en riesgo con un ascenso de Javier Milei. Evidentemente un ascenso que tendría que tener mayoría en el Congreso, porque si no todo esto no se podría, pero definitivamente estamos hablando de que él propone la eliminación del Estado en su entera conjugación, del Estado argentino. Es muy grave, porque estamos hablando ya de medidas drásticas. Por eso les digo, ya hay una discusión ética, filosófica alrededor de, por ejemplo, minimizar la humanidad y minimizar el cuerpo humano en términos de mercancía. Entonces, es ahí donde les digo que si quieren hablar de verdad de los riesgos que significa la ultraderecha y de las cosas o atrocidades que empieza a justificar la ultraderecha con el tiempo, aquí les dejo en la cajita de información el otro video. Porque definitivamente, pues, hablando de derechos conquistados eliminados, hablamos de programas sociales ya funcionando borrados, hablamos de un Estado consolidado eliminado, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de
del triunfo de Javier Milei, y es que pues, tampoco podría si no tiene mayoría en el Congreso, pero si tuviera mayoría en el Congreso, ¿no? Esto es evidentemente decisión de los argentinos, pues una decisión que incluso está preocupando a los argentinos. Aquí lo preocupante es que Javier Milei está ganando incluso en los estratos más bajos de población, está ganando en las colonias, en los estados más pobres, en Tierra de Fuego, que es una de las localidades más pobres en Argentina, que básicamente vive de los programas sociales. Pues acaba de ganar Javier Milei cuando una de sus propuestas es que va a eliminar los programas sociales, y es que eso sí nos habla de desesperanza de alguna forma, y de querer encontrar una solución distinta. Lo cierto es que ese tipo de soluciones distintas pues pueden traer riesgos mucho más grandes. Tanto que hoy por hoy, si ustedes se meten a buscar en benditas redes sociales, la preocupación de la sociedad argentina es bastante, porque está diciendo, no, es que tampoco, ¿no? O sea, sí queremos votar tal vez por algo distinto, pero bueno, primero ahí está el oficialismo, por quienes siguen confiando y pueden buscar otras cosas, pero si no, ahí está la oposición, porque este giro tan radical a la ultraderecha está dando esperanza, y eso es sumamente preocupante, porque lo que tiene que dar esperanza es tu participación democrática, el compromiso del Estado con el ciudadano, la intención del servicio público como servicio, ¿no? Y no lo que está pasando. Entonces, definitivamente eso nos mantiene como Latinoamérica en general, pero a los argentinos los está manteniendo como sobre la cuerda de aquí a octubre, que venga la primera vuelta. En este momento son las primarias, únicamente se iba a decidir a los candidatos, va el candidato de cada fuerza opositora y va Milei a contender. Ahí la cosa es que Milei aspiraba y soñaba con incluso ganar a una segunda vuelta, pero ahora con los resultados así, está aspirando y soñando a que en una primera vuelta le vaya muy bien. Entonces, en el cono sur, Argentina, Chile, Brasil, las cosas son distintas que en esta parte como del norte de Latinoamérica, porque son mucho más aceleradas, cambiantes y drásticas en el menor tiempo, que no es bueno ni malo, ¿no? Cada país latinoamericano tiene su realidad. Lo cierto es que es una sociedad politizada, la sociedad argentina es una sociedad a la que le interesa el tema, es una sociedad que está encima de ello, y es una sociedad en la que las cosas cambian de manera muy rápida. Entonces sí, tenemos agosto y septiembre para ver qué vuelcos va a dar y para ver cómo va en la primera vuelta a Milei y a cualquier otro candidato, ¿no? Incluso a Massa como representante del oficialismo y a la izquierda, para ver si se mantiene. ¿Puede cambiar ese escenario? Sí. Totalmente incluso, pero también los resultados de las primarias nos dan cierta capacidad analítica para proyectar hacia dónde más o menos va la tendencia también, porque como son simultáneas y obligatorias, es decir, están todas las fuerzas partidistas ahí participando, pues lo cierto es que puede que suceda, ¿no? Puede que nos digan más o menos para dónde va y por quién va en tendencia en la población. Entonces, eso es lo que definitivamente preocupa en este momento en la Argentina, más allá del personaje o no personaje, por las propuestas, porque se está hablando de eliminar al Estado, pero es que eliminar la escuela, pero es que eliminar el hospital, pero es que eliminar cualquier programa social, pero cualquier servicio público, e incluso vivir en una anarquía libertaria, como propone Javier Milei. Eso definitivamente es decisión de los argentinos, y definitivamente los argentinos están ya al pendiente, están preocupados y las cosas pueden cambiar. Pero definitivamente hay que estar al pendiente de estas elecciones, porque todo eso nos dice en qué escenario político nos vamos a mover como mexicanos y como latinoamericanos el próximo 2024. Así es que no me voy sin despedirme, no me voy sin recordarles que aquí les dejo mis redes sociales, y sin recordarles que si esta información les parece importante y si les parece que merece ser compartida, si les parece importante que cada vez seamos más enterándonos de todo esto que transforma nuestra vida y accediendo a esta información privilegiada, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. También les pido que nos dejen por aquí en sus comentarios todo lo que ustedes opinan y todo tema que quieren que revisemos a detalle. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.